seguimos hablando de economía, puntualmente un anuncio que hizo Sergio Massa, ministro de Economía, y ya, bueno, obviamente precandidato a la presidencia de la Nación, en relación al monotributo productivo, esta nueva denominación, si se quiere, que surge a partir de un decreto de necesidad y urgencia. Lo anunció Sergio Massa este fin de semana. Dijo, no voy a esperar a las primarias, lo voy a anunciar antes porque el país realmente lo necesita. Y para hablar acerca de este tema estamos en contacto con Guillermo Poch, es tributarista, y vamos a avanzar sobre, bueno, qué implica este tipo de monotributo. Bienvenido, Guillermo. Aquí Pablo Vicente y Eleonora Richmüller te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Eleonora? ¿Cómo va, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué trae este monotributo productivo? Bueno, el anuncio que hizo Massa está vinculado con una realidad de que hay mucha gente así de manera informal y lo que se le intenta dar es una protección dada por el Estado vinculado a lo que venía a ser una RT, la seguridad social en cuanto a lo que es una jubilación y lo que sería también una obra social, o sea, tres aspectos que el Estado en general haga: la obra social, cubrir los riesgos del trabajo y después a posteriori una jubilación. Como que hay un núcleo, un universo de gente que está trabajando informalmente, al no ser un trabajador formalmente reconocido dentro de la economía, no tendría estos beneficios. Entonces, acá lo que estaría haciendo el Estado, lo que está intentando establecer Massa es darle beneficios sociales a la gente que hoy está fuera del sistema, por así decirlo, previsional. Bien, Guillermo, ¿y cuál sería la principal diferencia que tiene con el monotributo convencional que conocemos prácticamente todos, las diferentes categorías y demás? ¿Cuál es esa particularidad que tiene este monotributo productivo? Acá, en líneas generales, entiendo que va a ser parecido al monotributo social que estaba vigente, y puede ser que tal vez las cuotas sean o muy bajas o casi tendiendo a cero, y también es una manera de obtener información de quién está trabajando y de alguna manera ya tener un vínculo con ese sujeto. O sea, cuando la gente está en la economía informal 100%, el Estado no tiene contacto directo. Cuando vos lo obligás a inscribirse en algo a través de un beneficio, empezás a tener contacto, por así decirlo. Claro. Claro, por eso te pregunté, me animé a preguntarte cuál es la particularidad, la diferencia, porque si no es simplemente esto que vos estás planteando, tener más información sobre aquellos que no están regularizando su situación laboral. Sino también el monotributo convencional, el monotributo social, que ya conocemos desde hace tanto tiempo, ya tiene cierta cobertura, ya tiene cierto aporte de parte del trabajador y es una manera de incentivar a que se vaya blanqueando la economía. Sí, ahí lo que habría que pensar de alguna manera, Pablo, es el Estado tendría que, ante esta situación de que hay mucha gente en trabajo informal, que no crece el empleo de los trabajadores en relación de dependencia y crece el monotributo, es empezar a comprender que la realidad de hoy en Argentina, la gente, por así decirlo, termina siendo empleada bajo un esquema de monotributo, como que tiene mucha fuerza el monotributo en la economía actual. Entonces habría que buscarle la solución a través de un esquema por ese sentido. ¿Por qué? Porque las normas tienen que ser redactadas de manera tal de que puedan ser cumplidas. Se puede exigir un poco de esfuerzo, pero cuando vos ves que las leyes no se cumplen, las leyes caen automáticamente en letra muerta. Vos sí tenés la posibilidad de establecer penalidades, pero si después tenés una suerte de que nadie la está cumpliendo, pues se convierte en casi imposible cumplimiento, claramente hay que ir migrando. Entonces me parece que esta medida de Massa tiende a ir a buscar una solución que en líneas generales uno puede comprender que decir, bueno, hay que hacer algún cambio en materia laboral para también que el Estado tenga contacto con la gente, si no lo perdés el contacto con la gente. Y una de las cuestiones que el Estado necesita es tener información de la ciudadanía. Ahora, Guillermo, digamos, la particularidad más importante entiendo que es que el Estado durante 2 años se hace cargo a través de un fideicomiso de los aportes jubilatorios. Incluso entiendo que también tendrían cobertura de salud, es decir, que en un principio aquel que tiene este monotributo productivo debería solamente hacerse cargo de la parte impositiva. Te perdí en un momento. Digo, el monotributo habitualmente está compuesto por la parte impositiva, el aporte jubilatorio y lo que aportás a la salud.
entiendo que en el caso del monotributo productivo, al menos en un plazo de 2 años, solo deben hacerse cargo aquellos que lo tengan de la parte impositiva. ¿Esto es así? Sí, vamos a ver en definitiva cómo termina hoy. Lo que fue un anuncio. Sí. Entonces lo que tenemos que terminar de ver es cómo queda la redacción. Y ahí puede llegar a haber algún cambio. Lo que vos ponés de manifiesto es algo que después lo tenemos que ver plasmado dentro de ese decreto, pero además en estas situaciones lo conveniente es que salga no por un decreto de necesidad de urgencia, sino que surja de una ley y que esa ley sea debatida en el Congreso. Pues si no, lo que sucede es que después se cambian y lo que nos pasa siempre en Argentina es, viste, que las cosas van y vuelven y eso en materia previsional, tributaria, no conviene. Lo que convendría es que esta situación se discute y se ventile en el Congreso. Sí, y sobre todo que quede bien determinado cuáles son los requisitos que hay que cumplir para ser parte de este monotributo productivo, sobre todo porque quizás aquel que tiene que anotarse no sabe si anotarse en el monotributo convencional que existió siempre o en este otro que está hablando además de una cobertura de ART que el monotributo tradicional no tiene. Sí, yo en ese sentido, Eleonora, lo que entiendo es que tal vez vos pagando o el Estado haciéndose cargo de una cuota no vas a tener la obligación de tener que estar facturando. Porque ya el estar emitiendo una factura de alguna manera la gente la pone en una situación a veces compleja. Si acá se hiciese algo de que el Estado se hace cargo durante determinado tiempo, o bien vos vas y pagás una cuota sin la necesidad de tener que estar facturando, me parece que va a ser de más fácil aplicación. En definitiva, vamos a tener que esperar a ver cómo queda reglamentado a los fines de ver las diferencias con el monotributo típico y también a su vez con el monotributo social. Claro. Claro, por eso hacemos tanto hincapié y preguntamos, porque es importante marcar esa diferencia. Si no, interpretamos también que es un anuncio con lo que representa para muchos la palabra productivo, el monotributo productivo, pero es un poco más de lo mismo, que eso es también querer evitar y llevar información a la gente para que pueda identificar a dónde le podría llegar a convenir o no inscribirse en alguna de las nuevas categorías, que al menos en este anuncio que estuvo haciendo Sergio Massa podrían llegar a facturar hasta casi 1 millón de pesos en los 12 meses móviles que comiencen con su facturación. 970.203 pesos en la categoría C, que sería lo más equivalente al monotributo que conocemos. Sí, o sea, en esos casos siempre, y ahí Pablo siempre uno está esperando a la norma como para poder, porque estamos en un momento eleccionario, todo, a mí me gustaría terminar de tener la norma delineada como para poderte dar, porque muchas veces sucede que puede haber modificaciones, sobre todo teniendo en cuenta que el domingo están las PASO y después también en la próxima administración esto pudiese llegar a tener un impacto desde un punto de vista presupuestario. Entonces ahí es preferible ver cómo surge y si también hay que tener en cuenta que las normas de aspectos tributarios tienen que ser discutidas en el ámbito del Congreso. Perfecto. Entonces, si vos querés crear algo que es del ámbito tributario, se tiene que ventilar en el Congreso. Claro, bien. Sí, por eso las preguntas intensas que te estábamos haciendo a vos, Guillermo. Bueno, y por último, recién cuando hacíamos la apertura en el tema nos encontrábamos con lo que fue hoy tan picante, otro incremento de 22 pesos del dólar paralelo, cómo automáticamente todo eso se traslada a precios y está claro que para los monotributistas están esperando una buena medida porque son los que más la están sufriendo, está clarísimo eso. Sí, y ahí siempre yo tengo un punto de vista positivo, como hay un universo muy grande de gente, es un aspecto tributario de que tiene una gran incidencia política. Entonces, a veces cuando la gente tiene inquietudes si va a haber un aumento o no en los montos máximos de facturación, yo soy, positivo en ese sentido, digo, siempre la dirigencia política está teniendo el termómetro en la calle y ajustándose en consecuencia. Ajá. Entonces siempre hay un mensaje para tratar de dar tranquilidad, indistintamente cuál sea la dirigencia política, Pablo. Perfecto. Está clarísimo, Guillermo. Te agradecemos por tu tiempo, por estar con nosotros, por la claridad y por estas medidas que a veces pareciera como que traen cierta claridad, alivio, pero son un poco más de lo mismo y por eso tantas preguntas. Así que gracias por la insistencia y perdónanos por toda la insistencia para saber un poco más. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, a disposición.